Muy buenas noches. Es un gusto para mí, por medio de este video, llegar a ustedes y poder iniciar este ciclo de enseñanzas que con la ayuda de Dios estaremos compartiendo cada semana con ustedes. Creo que será de mucho interés para todos aquellos que desean aprender un poco más de la palabra de Dios o reafirmar lo que ya saben. He titulado a esta serie Fundamentos, Doctrinas Fundamentales de la Fe Cristiana. Creo que vamos a pasar tiempos muy amenos, muy interesantes, muy bonitos, que van a ayudarnos a crecer en la fe, a fortalecernos, van a ayudarnos a reafirmar nuestra fe en Cristo, para todos aquellos que ya creemos en el Señor y para aquellos que tal vez todavía están con dudas, puede ayudarles a creer verdaderamente en nuestro Señor Jesucristo y a poder tener una fe genuina, una fe cristiana, como lo dicen las Sagradas Escrituras. Así es que queremos comentarles que con la ayuda de Dios estaremos hablando de distintas doctrinas, ¿verdad? Todas las doctrinas que la Biblia nos enseña, que vamos a ir viendo una por una, en detalle, con lo más detallado posible, y siéntanse con la libertad también de escribir en los comentarios alguna pregunta, alguna duda, alguna inquietud, algún cuestionamiento, todo, ¿verdad? Con el debido respeto y también, por supuesto, en una buena actitud y en un buen espíritu, y creo que podemos edificarnos todos y puede ser de mucha bendición para todos los que podemos participar de este tiempo. Así es que yo les animo a que no se pierdan cada semana estas enseñanzas, no se pierdan cada semana. Por supuesto, está basado en la Escritura, en la palabra de Dios. Y justamente como hemos titulado a esta serie de enseñanzas, son las doctrinas fundamentales de la fe cristiana, por supuesto basadas en la Biblia, la palabra de Dios. Así es que vamos a dar inicio y en primer lugar queremos traer a ustedes un versículo de la Biblia en Oseas capítulo 3 versículo 6. Dice la palabra de Dios en el libro de Oseas en el capítulo 3 y versículo 6. Mi pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento. Por cuanto desechaste el conocimiento, yo te echaré del sacerdocio, y porque olvidaste la ley de tu Dios, también yo me olvidaré de tus hijos. Dice Dios, la palabra de Dios en el libro de Oseas, en el capítulo 3, en el versículo 6. Y dice la palabra del Señor también en el libro de Isaías, en el capítulo 5 y versículo 13. Dice, por tanto, mi pueblo fue llevado cautivo porque no tuvo conocimiento. Isaías capítulo 5, versículo 13. El Señor Jesucristo también dijo, escudriñad las Escrituras. San Juan capítulo 5, versículo 39. Y concluye diciendo, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. Por lo tanto, bajo estos tres versículos, llegamos a la conclusión de que la ignorancia de la palabra de Dios lleva a la destrucción, a la cautividad y a no tener la salvación que el Señor quiere darnos. Por eso es tan importante conocer la palabra de Dios, por eso es tan importante conocer las doctrinas. Y vamos a ir viendo algunas cosas interesantes respecto a esta parte. Ahorita este tema o esta parte de este ciclo de enseñanzas es la introducción a la doctrina. Propiamente hoy no vamos a ver ninguna doctrina, vamos a enfocarnos en algunos conceptos, en algunos vocablos que nos van a ayudar a entrar ya de lleno a lo que es cada una de las doctrinas que con la ayuda de Dios estaremos estudiando. Dice entonces Oseas capítulo 3 versículo 6. Mi pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento. La falta de conocimiento
nos lleva a la destrucción. Alguien dijo, el conocimiento es poder, ¿verdad? Y dice también la palabra de Dios en el libro de Proverbios, la enseñanza es lámpara y el conocimiento es luz. Entonces, cuando el pueblo no conoce las cosas de Dios, no conoce las cosas de la palabra de Dios, puede ser destruido, puede ser engañado. Y por eso dice aquí la palabra de Dios, por cuanto desechaste el conocimiento, yo te echaré del sacerdocio. Está hablando justamente del pueblo de Dios, ¿verdad? Y vemos que el pueblo de Israel desechó el conocimiento y fue desechado, aunque nuevamente será acogido por Dios, ¿verdad? Pero dice aquí también, porque olvidaste la ley de tu Dios, también yo me olvidaré de tus hijos. Y todo ello es profético, ¿verdad?, respecto al pueblo de Israel. Nosotros como iglesia del Señor, el Israel espiritual, el Israel de Dios en este tiempo, la iglesia que somos el Israel, somos los hijos de Abraham por medio de la promesa. Nosotros tenemos que aprender de la experiencia del pueblo de Israel y que no nos pase lo mismo. Sabemos que Israel es el pueblo de Dios, sigue siendo el pueblo de Dios, es el amado de Dios, y un día Israel, como está profetizado, volverá a Dios, ¿verdad? Pero mientras, ahorita, pues la iglesia es el pueblo de Dios, y todos aquellos israelitas que creen en nuestro Señor Jesucristo como el Mesías. Y por eso mismo es que el pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento. Y dice también en Isaías capítulo 5 versículo 13, por tanto mi pueblo fue llevado cautivo porque no tuvo conocimiento. Vemos que el pueblo de Israel fue llevado en cautividad porque no tuvo conocimiento, porque no discernió los tiempos de Dios, porque no discernió las palabras de los profetas, porque no discernió todos los mandamientos de la ley, porque desechó la palabra de Dios. El pueblo de Israel fue destruido, fue llevado cautivo por falta de conocimiento. Lo vemos ahorita también y en verdad es triste y es preocupante el ver al pueblo de Dios que no se preocupa por conocer los fundamentos de su fe. Los cristianos que no se preocupan por profundizar un poco o por conocer al menos lo más básico y lo más fundamental de su fe en Dios. Y por eso vamos a estudiar las doctrinas y vamos a darnos cuenta que es muy interesante, que es algo muy bueno, muy bonito, muy hermoso, hay algo muy edificante que nos va a ayudar, hermanos, que le va a ayudar a usted a reafirmar su fe, a conocer realmente en lo que usted ha creído. Sí, no solamente es recibir al Señor Jesucristo, bautizarse, estar en una iglesia, y en la actualidad hay mucha carencia de enseñanza en las iglesias cristianas, lamentablemente. Y por eso mi inquietud de compartir esto con ustedes, las doctrinas fundamentales de la fe cristiana. Es algo muy sencillo, pero a la vez algo tan necesario y que muchos cristianos lo ignoran, muchos no lo conocen o algunos lo han conocido, pero lo han olvidado. Y es importante reafirmarlo. Por eso, si usted ya conoce estas doctrinas fundamentales de las que vamos a hablar, qué bueno que ya las conoce, pero es necesario reafirmarlas. Es necesario reafirmarlas. Dijo el Señor Jesucristo, escudriñad las Escrituras. Escudriñad las Escrituras. Por eso decía que la ignorancia de la palabra de Dios lleva a la destrucción y a la cautividad. ¿Qué tanto conoce usted la palabra de Dios? Lamentablemente en la actualidad muchos cristianos no leen la Biblia. Muchos cristianos mucho menos estudian la Biblia. No la estudian, no la meditan, no la memorizan, no la tienen en su mente, no la tienen en su corazón. Hay muchas distracciones en el tiempo presente y por eso con la ayuda de Dios estaremos estudiando esto, que espero sea de provecho y de bendición para su vida. En primer lugar vamos a definir qué es doctrina, puesto que esta serie de enseñanzas le he titulado Doctrinas Fundamentales de la Fe Cristiana. ¿Qué es doctrina? Primeramente tenemos que considerar.
La palabra doctrina significa sencillamente enseñanza o instrucción. Enseñanza o instrucción. Eso es lo que significa la palabra doctrina. Se puede definir también para fines prácticos las verdades fundamentales de las Sagradas Escrituras ordenadas de forma sistemática. Eso es doctrina. Las verdades fundamentales de las Sagradas Escrituras o de la Biblia ordenadas en forma sistemática. ¿Sí? ¿Qué quiere decir esto? Que, por ejemplo, usted quiere saber acerca de la salvación. Bueno, vamos a ir a la Biblia y vamos a buscar en la Biblia todas las referencias que haya acerca de la salvación y las vamos a ordenar de tal manera que vamos a llegar a una conclusión sin ninguna duda, ¿verdad? ¿Qué es la salvación? ¿Qué es la salvación? Y responder todas las preguntas del periodista, que es ¿qué, cuándo, cómo, dónde, por qué? Y todas esas preguntas que se hace cualquier reportero, ¿verdad? Y vamos a verlo acerca de cualquier tema de doctrina de la Biblia, ¿sí? Por eso decimos que doctrina es las verdades fundamentales de las Sagradas Escrituras ordenadas en forma sistemática. Las verdades fundamentales, es decir, las verdades principales, las verdades que son el fundamento de la fe cristiana, ¿sí? Por eso he titulado a esta serie Doctrinas Fundamentales de la Fe Cristiana, ¿sí? Entonces, de eso se trata la doctrina, ¿sí? Las verdades fundamentales de las Sagradas Escrituras ordenadas en forma sistemática. Y esto nos va a ayudar para poder establecer con toda claridad cada doctrina que vamos a ir estudiando. Y la Biblia contiene amplias referencias. La Biblia no nos deja dudas. La Biblia nos habla con toda claridad sobre cualquier doctrina, cualquier tema que nosotros querramos conocer, ¿verdad? Por eso es interesante el que nosotros podamos estudiar, meternos un poco, y gracias a Dios porque nos han precedido muchos hombres y mujeres de Dios, teólogos, estudiosos de las Escrituras, hombres y mujeres que dedicaron años de su vida a estudiar la Escritura, a estudiar la palabra de Dios, a estudiar la Biblia y a ordenar por temas, por doctrinas, cada cosa que está en la palabra de Dios. Decía, gracias a Dios por esas personas, ¿verdad?, que nos precedieron desde los apóstoles o aún desde los patriarcas, pasando por los profetas, por los reyes, pasando por los apóstoles, por el Señor Jesucristo mismo y todos los teólogos que una vez ya completada la palabra de Dios, se dedicaron a estudiar por años, y muchos dedicaron toda su vida a estudiar las Escrituras, a estudiar las doctrinas y a ordenarlas y a dejarnos un legado que de verdad es un gran tesoro, que muchas veces lo tenemos ahí en libros, lo tenemos en escritos, en videos y en muchas cosas, pero no hacemos caso de ello, no le sacamos el provecho que debe tener. Por eso es importante que lo estudiemos, hermanos. Y obviamente yo me baso o me estoy basando en materiales que otros hermanos, que otros siervos de Dios, a través de muchos años de estudio, pudieron lograr, pudieron sacar, pudieron obtener, pudieron dejarnos y darnos ese legado maravilloso que debemos aprovecharlo. Yo solamente voy a compartir lo que muchos hermanos, muchos teólogos, muchos eruditos, estudiosos de la palabra de Dios han concluido y han extraído de la Escritura. No son conclusiones de hombres. Por eso vamos a estar viendo algunos conceptos que, a través de los cuales usted va a poder conocer realmente las doctrinas, ¿sí? Entonces, doctrina dijimos que es
las verdades fundamentales de las Sagradas Escrituras ordenadas de forma sistemática. Doctrina también es conocido como teología, ¿verdad? Esta palabra tal vez para algunos ya les suena quizá difícil o quizá nunca la habían escuchado, la palabra teología, que no es otra cosa que doctrina, no es otra cosa que enseñanza, ¿verdad? Pero cuando alguien dice, pues es un teólogo, quizá algunas personas no han escuchado esta palabra hasta ahorita, o algunas otras la han escuchado, pero piensan en que es algo muy difícil, muy complicado. Pero en realidad, la teología es la doctrina, es la enseñanza. Teología es doctrina. Así es que la teología y la doctrina se puede describir como la ciencia que trata de nuestro conocimiento de Dios y de las relaciones del Creador con el hombre. Sí, ¿qué es la teología? Nuestro conocimiento de Dios. Viene de dos vocablos griegos. Uno es theos, que significa Dios, y logos, que significa tratados o enseñanzas. ¿Sí? Entonces un teólogo es alguien que se dedica a estudiar todo lo relacionado con Dios, por supuesto, basado en la Biblia. ¿Sí? Entonces, como dice aquí, la ciencia que trata de nuestro conocimiento de Dios y de las relaciones del Creador con el hombre. Las relaciones del Creador con el hombre. ¿Y cómo se relaciona Dios con el hombre? De muchas maneras. Y vamos a ir viendo algunas cosas a través de nuestros estudios que vamos a tener a partir del día de hoy. Pero una de las cosas principales o de las formas principales en las que Dios se relaciona con el hombre es a través de la Biblia, a través de su palabra, a través de su palabra. Entonces, teología consiste, ¿por qué le llamamos a la teología una ciencia? Quiero leerles esto que dice aquí. La teología o doctrina se puede describir como la ciencia que trata de nuestro conocimiento de Dios y de las relaciones del Creador con el hombre. Trata de todas las cosas en lo que éstas se relacionan con Dios y sus propósitos divinos. ¿Por qué definimos la teología o doctrina con el nombre de ciencia? Se denomina ciencia al arreglo sistemático y lógico de hechos autenticados. Se denomina ciencia a la teología porque consiste en hechos o verdades relacionadas con Dios y las cosas divinas, presentadas en forma lógica y ordenada. Sí, por eso la teología también es ciencia. Si usted no lo sabía, la teología es ciencia. ¿Por qué? Porque consiste en hechos, en verdades relacionadas con Dios. La teología no habla de mitos, de leyendas, de inventos, de cuentos. Habla de verdades, de hechos que se relacionan con Dios y las cosas divinas. Son presentadas en forma lógica y ordenada. Sí, la teología es algo maravilloso. La teología es algo que cuando nos adentramos en ello, que no es más que el estudio de la Biblia, de verdad nos quedamos fascinados y queremos conocer y más y aprender más de la palabra de Dios. Ahora, vayamos a otro punto, otra pregunta interesante. ¿Qué relación hay entre la teología y la religión? El vocablo religión se deriva de una palabra latina que significa ligar. En otras palabras, la religión representa aquellas actividades que ligan al hombre a Dios en cierta relación. Sí, por eso cuando la gente dice, ¿cuál es tu religión? A usted seguramente le han preguntado, ¿cuál es tu religión? Y a nosotros como cristianos se nos ha enseñado y se nos ha dicho, bueno, pues yo no tengo ninguna religión. Yo soy cristiano.
Y muchas veces decimos, yo no tengo religión, tengo salvación. Otras veces decimos, yo no tengo religión, tengo relación, una relación con Dios. Porque así se nos ha enseñado. Pero en realidad, ¿qué es religión? ¿Qué es religión? Bueno, la palabra religión, como he dicho y como les he leído aquí, se deriva de una palabra latina que significa ligar. Ligar. En otras palabras, la religión representa aquellas actividades que ligan al hombre a Dios en cierta relación. Entonces, la palabra religión tiene que ver con actividades, tiene que ver con lo que una persona practica de acuerdo a lo que cree. Entonces podemos decir desde ese concepto que nosotros sí tenemos una religión. Es decir, practicamos ciertas cosas de acuerdo a lo que creemos, ¿sí? Y toda persona tiene una religión. Toda persona tiene una religión. También nosotros podemos decir cuál es nuestra religión, qué cosa practicamos de acuerdo a lo que hemos creído, lo que creemos, ¿sí? La teología es el conocimiento. La religión es una práctica. La teología es conocimiento acerca de Dios. Esa es teología o doctrina o enseñanza. De manera entonces que la religión es una práctica, mientras que la teología es conocimiento. La religión es práctica y la teología es conocimiento. La religión y la teología deben marchar unidas de la mano en la experiencia bien equilibrada. Las dos cosas son importantes y necesarias. Pero en la práctica son separadas a veces, lamentablemente. De manera que uno puede ser teólogo sin ser verdaderamente religioso o practicar lo que uno conoce. Y por otra parte, uno puede ser verdaderamente religioso, puede practicar ciertas cosas sin poseer un conocimiento sistemático de las verdades doctrinales. Entonces esto es algo que ocurre con mucha frecuencia. Hay personas que tienen mucho conocimiento de las Escrituras, pero no lo llevan a la práctica. Hay otras personas que practican ciertas cosas de lo que ellos creen, pero puede ser una creencia errónea, puede ser una creencia equivocada. Por lo tanto, es necesaria o son necesarias las dos cosas, la teología y la religión. Si sabéis, dice la palabra del Señor en San Juan capítulo 13, versículo 17, si sabéis estas cosas, bienaventurados seréis si las hiciereis. Estas son palabras que fueron dichas por nuestro Señor Jesucristo a sus discípulos. Si sabéis estas cosas, bienaventurados seréis si las hiciereis, dice la Escritura en San Juan capítulo 13, versículo 17. Ese es el mensaje de Dios al teólogo. Dice el Señor, si sabes estas cosas, si tienes ese conocimiento amplio, profundo, exacto, verdadero de las Escrituras, serás bienaventurado si las hicieres. Bienaventurados seréis si las hiciereis, dice el Señor. Así es que ese es el mensaje del Señor para el teólogo, para el estudioso de la palabra de Dios. Qué bueno es que sabes la palabra del Señor, pero serás bienaventurado si lo llevas a la práctica, si lo aplicas a tu vida. Y el mensaje de Dios a la persona religiosa, a la persona que practica lo que cree, le dice, según 2 Timoteo 2, versículo 15, procura con diligencia presentarte a Dios aprobado, como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que usa bien la palabra de verdad. Este es el mensaje de Dios
al hombre espiritual. Hay muchas personas muy espirituales, pero que su espiritualidad es errada, es equivocada. Por eso dice aquí la palabra del Señor: procura con diligencia presentarte a Dios aprobado, como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que usa bien la palabra de verdad. Debemos usar bien la palabra de verdad. Lamentablemente, muchas veces se tergiversa la palabra de Dios, se interpreta mal, se aplica mal, se aplica erróneamente. Alguien dijo: a veces enseñamos las cosas verdaderas, ciertas, con los versículos equivocados, pero muchas veces también enseñamos cosas equivocadas aplicando versículos de una manera incorrecta. Entonces, por eso es importante el conocimiento exacto, preciso, certero, verdadero, correcto de la palabra de Dios. Entonces, tenemos que usar bien la palabra de verdad, ¿sí? Hay mucha interpretación errónea de la Escritura y por eso han surgido tantos grupos, tantas sectas, tantas divisiones, tantos problemas, tantas contiendas, tanto engaño, tanta mentira, tantos falsos apóstoles, tantos falsos maestros, tantos falsos profetas, y esto ha existido siempre. No es cosa de que actualmente exista, sino siempre lo ha hecho, siempre ha existido. Y entonces, ahora vamos a ver otros conceptos, otro concepto. ¿Qué diferencia hay entre doctrina y dogma? Doctrina es la revelación de Dios de una verdad tal como se encuentra en las Sagradas Escrituras. Esa es doctrina, la revelación de Dios de una verdad tal como se encuentra en las Sagradas Escrituras. Y dogma, la palabra dogma, tal vez usted lo ha escuchado, sobre todo si usted es católico o estuvo en el catolicismo, aprendió algunas cosas del catolicismo, se usa mucho la palabra dogma. Y la palabra dogma es la declaración del hombre respecto de esa verdad expresada en un credo, que puede ser verdad o no. Sí, existe lo que se conoce como el credo de los apóstoles, que fue el primer credo que se creó para establecer los rudimentos de la doctrina cristiana, y es un documento que existe desde el siglo segundo, tercero de nuestra era. Entonces, dogma es la declaración del hombre respecto de esa verdad expresada en un credo, que puede ser verdad o no. La Iglesia Católica está llena de dogmas. La Iglesia Católica tiene muchos dogmas, y por supuesto eso no necesariamente es doctrina bíblica, doctrina cristiana. Los dogmas muchas veces han sido a través de los siglos inventos del hombre, de los hombres, para establecer doctrinas, especialmente en el catolicismo. Entonces, doctrina es la revelación de Dios de una verdad tal como se encuentra en las Sagradas Escrituras. Por lo tanto, nosotros vamos a enfocarnos en la doctrina que dice la Biblia respecto a cada tema que vamos a tratar a través de este tiempo, de estas enseñanzas. Y los dogmas vamos a hablar un poco más adelante. Muy bien. ¿Y cuál es el valor de la doctrina? ¿Por qué es importante la doctrina? ¿Por qué es importante que estudiemos la doctrina, las doctrinas, hermanos?
porque el conocimiento doctrinal proporciona lo necesario para una exposición autorizada y sistemática de la verdad. Entonces, ¿cómo podemos nosotros exponer la palabra de Dios? O cuando alguien nos pregunte, cuando alguien nos cuestione sobre algún tema de la Biblia, sobre algún tema acerca de nuestra fe, si no conocemos la doctrina, no vamos a poder exponer, no vamos a poder explicar, no vamos a poder decirles a las personas por qué creemos lo que creemos. No vamos a poder expresárselos, no vamos a poder decírselos, no vamos a poder enseñárselos tampoco, ¿verdad? Hay la tendencia en algunos de pensar o decir, no es importante la doctrina, no es importante lo que creas. Eso piensan muchas gentes, muchas personas, ¿verdad? Sin embargo, mientras el hombre piense con respecto a los problemas relativos a la existencia, comprenderá que necesita una respuesta autorizada y sistemática para estos problemas. A los cristianos se nos ha enseñado, desde que empezamos a acercarnos a Dios, que la Biblia es nuestro fundamento, es el fundamento de nuestra fe. La Biblia es nuestra norma, es nuestra regla de fe y conducta. ¿Qué quiere decir eso? Quiere decir que la Biblia es lo que a nosotros nos rige, nos gobierna, es nuestra regla de fe. Lo que la Biblia dice es lo que creemos, y lo que la Biblia dice es lo que practicamos, o es lo que debemos practicar, es lo que debemos hacer, lo que la Biblia dice. Por eso decimos que es nuestra regla de fe y conducta, ¿sí? Entonces, comprenderá el hombre que necesita una respuesta autorizada y sistemática para estos problemas. La doctrina será necesaria mientras el hombre se formule las siguientes preguntas. ¿De dónde vengo? ¿Qué soy? ¿A dónde voy? El hombre siempre se ha hecho estas preguntas y se las seguirá haciendo mientras exista sobre esta tierra. ¿De dónde vengo? ¿Quién soy? ¿A dónde voy? Y estas preguntas se las ha hecho el hombre desde siempre. Y la mejor respuesta está en la palabra de Dios, porque es la respuesta de Dios mismo. Entonces, hermanos, con frecuencia se oye decir lo siguiente: no importa lo que uno cree mientras haga lo recto. Esta es una forma de descartar la doctrina, restándole toda importancia con relación a la vida. Pero toda persona tiene su teología, lo sepa o no. Las acciones y conductas del hombre están influidos por lo que cree. Sí, toda persona tiene su teología, es decir, su concepto de Dios, porque sus acciones y su conducta están influenciados por lo que cree. Si alguien dice, yo soy ateo, yo no creo en Dios, bueno, esa es su teología. Esa es su teología, el ateísmo. Él dice no creer en Dios, y en base a lo que él cree, vive. Puesto que dice que no cree en Dios, vive como si Dios no existiera. Y aquella persona que dice yo sí creo en Dios, bueno, va a vivir de acuerdo a su concepto que tiene de Dios. Va a vivir de acuerdo a lo que él cree acerca de Dios. Y cada persona, por eso existen las religiones, ¿verdad? Cada persona, si usted va a un país musulmán, ahí verá, podrá ver en la gente, a veces desde las mismas autoridades, ¿sí? Desde la manera de vestir, su manera de vivir, de practicar su religión. Los hindús, los hinduistas, los budistas, cualquier religión, usted va a ver que la gente cree, y en base a lo que cree es su estilo de vida, es su manera de vivir y hasta su forma de vestir. Por lo tanto, toda persona tiene una teología, es decir, tiene un concepto de Dios, tiene una doctrina, tiene una doctrina.
Por ejemplo, habría mucha diferencia entre el comportamiento de una tripulación que supiera que su embarcación se dirigía a un destino definido y otra que se diera cuenta que navegaba a la deriva sin derrotero o destino fijos. Sí, ese es obvio, ¿no? Que si alguien, una embarcación en el mar, la gente sabe que va a un destino fijo, un destino que ya está establecido, la gente tiene expectativas respecto a eso. Pero si va a la deriva y dice, bueno, no sabemos a dónde vamos, no sabemos a dónde vamos a llegar, obviamente la gente se sentiría intranquila, inquieta, la gente se sentiría temerosa, la gente estaría preocupada, ¿sí? Por eso es importante la doctrina, saber en lo que estamos parados, saber en lo que estamos creyendo, saber qué es el fundamento, cuál es la base de lo que creemos y por qué lo creemos. ¿Por qué lo creemos? La vida del hombre es un viaje a la eternidad y tiene gran importancia el que uno crea que se trata de un viaje sin destino ni significado, o que uno esté convencido que ha sido planeado por el Creador del hombre y que tiene como destino el cielo. Sí, por eso es importante la doctrina. No solamente yo creo en Cristo, no solamente creo en Cristo y sé que Él me ha prometido la vida eterna. Sí, eso es excelente y es bueno, pero también es bueno y necesario que nosotros conozcamos con precisión, con exactitud, con detalle, qué implica eso, cómo es que llegamos a eso. Es verdad que todos los que hemos recibido al Señor Jesucristo, los que somos cristianos, los que hemos nacido de nuevo, hemos llegado a tener esa experiencia, pero qué hermoso es cuando nosotros lo podemos leer en la Escritura y podemos llegar a una comprensión, a un entendimiento de qué fue lo que ocurrió en nuestra vida cuando nosotros recibimos al Señor Jesucristo y cuáles son las promesas hasta donde la Biblia nos revela que Dios nos ha dado de la vida futura. Todo esto, hermanos, es muy importante. También la doctrina es importante porque el conocimiento doctrinal es esencial para el desarrollo completo del carácter cristiano. Sólidas creencias desarrollan un carácter sólido. Si tengo una sólida creencia en Dios, voy a desarrollar un sólido carácter cristiano. Creencias bien definidas forman convicciones claras. Convicciones claras. Yo estoy cierto, estoy seguro de lo que estoy creyendo. No tengo dudas. No hay ninguna duda para mí en cuanto a lo que he creído. Por eso mismo es importante la doctrina. Naturalmente que las creencias doctrinales de una persona no significan su religión, como ya lo hemos dicho, de la misma manera que su espina dorsal no es su personalidad. Pero una sólida espina dorsal es parte necesaria del hombre, como así también un sistema definido de creencias es una parte esencial de la religión del hombre. Se ha dicho con propiedad que el hombre tiene que llevar la espina dorsal delante de sí, pero debe ser dueño de una espina dorsal y recta, pues de lo contrario será un creyente flexible, sino jorobado. Un creyente francés de la Iglesia Unitaria manifestó en cierta oportunidad lo siguiente: la pureza del corazón y de la vida es más importante que la opinión correcta. A lo que otro predicador francés respondió: la sanidad es más importante que el remedio, pero sin remedio no habría sanidad. Indudablemente es más importante vivir la vida cristiana que conocer simplemente la doctrina cristiana. Pero no habría conocimiento experimental cristiano si no hubiera doctrina cristiana. El conocimiento doctrinal también protege del error.
Se dice con frecuencia que las estrellas aparecieron antes que la ciencia de la astronomía, y esto es algo que nadie puede negar. Antes que existiera la ciencia de la astronomía, ya existían las estrellas. Que las flores existieron con anterioridad a la botánica, que la vida existió antes que la biología, y Dios antes que la teología. Ello es indudable. Pero el hombre, debido a su ignorancia, concibió ideas supersticiosas con respecto a las estrellas, y el resultado fue la falsa ciencia de la astrología. El hombre se forjó conceptos falsos con respecto a las plantas, atribuyéndole virtudes que no poseían, y el resultado fue la hechicería. El hombre por su ceguera se formó ideas erróneas de Dios, y el resultado fue el paganismo con su secuela de supersticiones y corrupción. Pero vino la astronomía sustentando principios correctos con referencia a los cuerpos celestiales, poniendo al descubierto los errores de la astrología. Apareció la botánica con informaciones correctas relativas a las plantas, sacando a luz los errores de la hechicería. De igual manera, las doctrinas de la Biblia ponen al descubierto las ideas falsas con respecto a Dios y sus caminos. Que nadie piense que un error doctrinal es un mal práctico insignificante, declaró en cierta oportunidad el famoso teólogo Hodge, y añadió: ningún camino a la perdición ha sido más transitado que el de la doctrina falsa. El error es coraza sobre la conciencia y venda sobre los ojos. Por esto es importante, hermanos, que estudiemos la doctrina. Esto que hemos visto el día de hoy es solamente la introducción a la doctrina. A partir de la próxima semana, con la ayuda de Dios, el próximo miércoles, estaremos entrando ya al primer tema de nuestras doctrinas que vamos a estudiar, y obviamente no vamos a terminar un tema en una sesión o en una sola enseñanza, en un solo video, puesto que cada doctrina es amplia y vamos a verla en varias partes. Y vamos a iniciar con la doctrina de las Escrituras. Vamos a comenzar con ese tema, con la ayuda del Señor, si el Señor así nos lo permite. La próxima semana vamos a estar estudiando la doctrina de las Escrituras. Vamos a iniciar ese estudio. Estará también compartiendo a los demás pastores de la iglesia, de nuestra iglesia Camino de Vida. Estarán compartiendo los demás pastores, pastoras, y creo que va a ser interesante lo que vamos a estar estudiando con la ayuda de Dios. Disponga el tiempo, pero también una pluma, un lápiz, una libreta, para que usted vaya haciendo sus anotaciones, y cualquier duda, cualquier pregunta, cualquier inquietud que tenga respecto a lo que se va a estar tratando, puede en los comentarios escribir la pregunta, y en lo posible y en la medida de lo que el Señor nos permita, estaremos dando respuesta a sus preguntas. ¿Sí? Ha sido un placer, una alegría para mí poder estar con ustedes este tiempo y dar inicio a esta serie de enseñanzas que esperamos que usted lo pueda estar mirando, compartiendo también con otros hermanos, otras personas. Nuestro único interés es que el pueblo de Dios, que la iglesia de nuestro Señor Jesucristo, no solamente Camino de Vida, sino cualquier otra iglesia que le pueda ser de ayuda, cualquier otro miembro de la iglesia que pueda hacerle de ayuda estas enseñanzas, pues las pueda aprovechar, ¿verdad? Las pueda aprovechar. Así es que, hermanos, en esta noche damos gracias a Dios por su vida, damos gracias a Dios por su interés en aprender de la palabra de Dios, y de nuestra parte también queremos aprender más
no lo sabemos todo, somos también estudiantes de la palabra de Dios y juntos podemos aprender muchas cosas. El hecho de compartir estas enseñanzas a mí en lo personal me sirve, siempre lo he dicho cuando me toca enseñar la palabra de Dios, que cada vez que estudio, que repaso, aprendo más, aprendo mucho. Cada vez que leemos la palabra de Dios, aprendemos cosas nuevas. Y eso es lo que Dios quiere, ¿verdad? Que tengamos un espíritu enseñable, que no nos consideremos que lo sabemos todo, puesto que todos podemos aprender de todos. Así que, hermanos, Dios les bendiga, buenas noches y que tenga una buena noche y que descansen en esta hora y le animo a que siga con ese deseo de aprender de la palabra de Dios. Lea la Escritura, lea la palabra de Dios, escudriñela, puesto que en ellas tenemos la vida eterna y ellas dan testimonio a nuestro Señor Jesucristo. Recuerde que dijo el Señor, ¿verdad? Mi pueblo fue llevado cautivo porque le faltó conocimiento. Mi pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento. Que no nos pase eso, hermanos. Vamos a meternos a estudiar la palabra de Dios. Dios les bendiga. Un gran saludo y nos veremos en la próxima. Dios les bendiga.